tan interpersonal, ¿cierto? Con estas tecnologías, con todo lo que tenemos a la mano, ya podemos estar lado a lado como en este momento, ¿no? En Estados Unidos, en Ecuador, en Bolivia y en otros lados más. No, yo encantadísima. Y felicito a tu hijito que quiera ser psicólogo. Realmente es el boom ahorita porque la necesidad prima, especialmente con esto de la inteligencia artificial. Hay un problema gigantesco en el mundo y es la soledad. Ujú. Entonces la inteligencia artificial se vuelve, ¿se acuerdan cuando eran niños y dice, mi hijito, mi hijita tiene un amigo imaginario? Era un problema gigantesco, pero era alguien que suplía esa necesidad de compañía. Ahora la inteligencia artificial tiene sus beneficios, pero en algún momento es un problema para esto del amigo imaginario. Te puedo ayudar infinitamente en todo, pero dejas de tener relaciones interpersonales reales, de un análisis reflexivo comparativo, porque la inteligencia artificial te da lo que tú quieres dependiendo a cómo hagas tu pregunta. Entonces, ahí recibes, pero recibes lo que tú quieres, lo que tú quieres, lo que tú quieres, y no hay un análisis reflexivo donde te ponga límite. Y empezamos a pensar de que tenemos la verdad absoluta, y nadie tiene la verdad absoluta. Y ahí empezamos a pensar también en la salud mental. Es decir, es muy importante lo de la salud mental, que eso comentábamos con Jaime continuamente, y desde que trabajamos anteriormente pensamos en eso, en el ser humano, en la persona. Pero imagínate, yo estoy pensando en los demás y los demás no piensan en ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? Es decir, yo digo, no, la salud mental es lo primero, es un activo de poder empresarial. Pero en la misma empresa como empresa, el CEO de la empresa no piensa así. Ujú. Sigue en la parte tradicional, donde es carga horaria y simplemente cumplir con indicadores, cumplir con objetivos, cumplir con las metas, sin pensar en que ese ser humano que él es. No estamos hablando de los que están los inferiores, estamos hablando del CEO, estamos hablando del empresario que es el que está manejando esa empresa. Ujú. Si él cree de esa forma, ¿qué va a pasar con las empresas? ¿Qué va a pasar con el capital humano? Que en este momento hablamos de desarrollo humano, ¿no? Hay espacios de desarrollo humano, hay espacios de la psicología que está dentro de lo que es la empresa y que se preocupa del capital humano, entre comillas. Se preocupa qué tan efectivo es en los indicadores, no en lo que él está haciendo como persona para cumplir esos indicadores. ¿No? Entonces, ahí están habiendo las falencias. Por eso estoy súper encantada de que ustedes tengan esta visión. Es una proyección excelente a corto, mediano y a largo plazo que va a funcionar. Porque las personas necesitamos en algún momento tomarnos, como digo en lo que estoy hablando en los del TikTok, tomarnos 5 minutitos para nosotros y disfrutar algo propio de nosotros. Sin pensar en nuestra familia, sin pensar en la empresa, sin pensar en lo que está pasando en nuestra vida, sin pensar en lo que voy a hacer en un minuto más. ¿No? Entonces, ahorita me parece, por ejemplo, de que si vamos a hablar de esta forma, donde la persona es el activo clave, es real, ¿quieres que tu empresa surja? Hay que empezar contigo mismo. 100% de acuerdo. Por ejemplo, yo sí soy de los que cree varias cosas. Salir de la zona de confort no es fácil, pero tienes que hacerlo. Si estás en una empresa o en una posición de liderazgo, tienes que vencer tus propios miedos. Tienes que mover y cambiar tu zona de confort y tu medida de riesgo. Y la única forma de eso es entrenándote. Física, mental, emocional, lo que fuere. Y creo yo que lo que he visto últimamente, no se prepara ni la persona, ni los empleados, ni el equipo de trabajo, nada en lo absoluto. Lo cual es una falencia. Simplemente le das la tarea, le das los objetivos, los lanzas, le das la bendición y por eso yo creo que mucha gente se estrella y se frustra. Pero no, yo sí creo que justamente y lo que dicen es real. Y por eso cuando te hice el ejemplo de los chicos. La cadena es la debilidad de la cadena es el eslabón más débil. Entonces tienes que saber quién es.
y ver cómo lo apoyas y cómo para que él se fortalezca y el equipo luego pueda moverse hacia adelante. Si no, no llegas a ningún lado. Ese soy yo. Tan loco como te puedes imaginar. No, a mí me parece excelente. Es Ok. decir, la cabeza, como lo que decimos, es la cabeza. Lo demás viene en función a lo que la cabeza haga, lo que la cabeza decida, pero primero con una mente muy clara, con una mente objetiva, con una mente directamente pensando primero en el bienestar psicológico que tiene para poder delegar funciones, para hacer lo que le corresponde en ese momento. Fair enough. Como te das cuenta, este es el estilo del podcast lo que acabamos de hacer un poco. Más Excelente. que una entrevista, es un conversatorio. Insisto, tienes a dos locos acá, así que si nos quieres psicoanalizar, dale, tranquila. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que creo que nos ha funcionado a Jaime y a mí para tener algún tipo de contacto con los que nos ven, más locos que nosotros. Y creo que justamente es, si bien es cierto es un poco formal, al mismo rato es la informalidad del ser formal en un ambiente de estos que te permite estar alejado a través de una pantalla. Exacto. Y yo creo que eso es justamente el beneficio, una conversación abierta, todo vale. ¿Quieres preguntarnos, Edgar, por qué vistes negro? Y te créeme, vos saliste con alguna explicación lógica de por qué es un... O por qué usa un reloj rojo y también te lo voy a poder explicar. Porque es justamente, tú mejor que nadie lo entiende, a nivel profesional, todo esto sigue siendo un avatar. No sé cuántas personas lo entiendan, pero yo soy loco, así que más o menos también lo hago por ahí. Pero de eso se trata, que la gente pueda ver, relacionarse y que justamente digas, poder conversar entre todos lados y que se sientan así como tal. Porque si logramos ese efecto, cuando comencemos a hacer la secuencia de eventos, las cortos, los programitas y todo este tipo de cosas, o Dios quiera justamente los eventos ya cara a cara con ciertos clientes, digitalmente hablando, esa va a ser la razón, la mejor carta de presentación, la experiencia que le demos en este podcast. Excelente. Ok, Doc. ¿Sabes? Claro, lo que más me agrada, perdón que te interrumpa, allá es esto, digamos, que podamos conversar, que podamos decir, porque más que nada, cuando tú quieres mostrar algo, es la empatía, ¿no? La empatía, porque significa de que tú eres como todos los demás. No tienes la verdad absoluta, no tienes el conocimiento perfecto que creen que deberías tener a ser el CEO, a ser el líder, ¿no? Entonces tú te muestras humano, humano como todos los demás, con muchas problemáticas que tienes, pero la resiliencia y la proyección de querer ser mejor, pero primero trabajando en ti mismo, eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, hay muchas personas, tengo unos pacientes igual, ¿no? Que tú, por ejemplo, no les hablamos del nombre, como ahorita, Edgar, Jaime, entonces eso da cierta confianza donde no hay las jerarquías tradicionales, donde uno empieza a pensar de que el otro tiene el poder y automáticamente hay el sometimiento. Es decir, no necesitas ejercer poder, ya está establecido a nivel tradicional. Entonces es romper con esas estructuras tradicionales jerárquicas y mostrar de que lo que nos interesa es el crecimiento humano. ¿Se han fijado? Estaban viendo en otros lados, por ejemplo, hay CEOs que tienen su gurú, que tienen su, no sé qué decir, pero alguien con quien hablan sus cosas secretas, digamos, ¿no? Entonces hay un desahogo. Entonces, y estas mismas personas, algunas son preparadas que les pueden apoyar y algunas tienen otro tipo de conocimiento que a veces no es muy bueno su apoyo, ¿no? Por eso lo que nosotros queremos es que todos tengan la oportunidad de manejar la terapia psicológica, de trabajar sobre sus pensamientos, de trabajar sobre sus emociones, pero de una manera libre. Eso queremos los tres. Pero la cultura es romper nuevamente con el estigma de la cultura. Cuando dices, no, voy a ir a visitar un psicólogo, en la parte latina Corren. es realmente, exacto, ya, totalmente desconfianza. No hay que confiar en él, no sabemos qué puede pasar. ¿Qué pasa si entre el momento de crisis va a acabar con toda la empresa? Entonces, ahí es. Entonces, cuando vamos rompiendo estos estigmas, como ahorita que estamos hablando, que es algo totalmente normal porque en Europa o en Estados Unidos, en algunos sectores, porque no es en todos tampoco,
No es criticado la terapia psicológica. No es criticado de que tú puedas ir al psicólogo a conversar y que te ayude a ordenar las situaciones en las que te encuentres. Mientras que en América Latina, sí o sí, hay que trabajar mucho. Bueno. Por lo general el podcast va a durar entre 40 y 50 minutos. Es un conversatorio. Aquí. No lo paro. A menos que alguna emergencia suceda, como que Jaime se caiga de la silla. Mentira. Pero lo grabamos porque quiero que se sienta así natural, no forzado, grabado y nada, ese tipo de cosas locas. Por lo general, la campaña funciona, sale los sábados a las 8 de la noche, hora de Miami. Se llama NT593. Y hacemos primero como unos saludos de 40-50 segundos para invitar a la gente a que se una al podcast. Entonces Jaime y yo vamos a hacer las primeras rondas y cuando tú te sientas lista me dices, ¿sabes qué, Edgar? Ya estoy listo para hacer el primer saludo para invitar a tu audiencia. Con esos de ahí corremos campañas miércoles, jueves, viernes y sábados. Invitando. Incluso hago que la máquina coja todo lo que hablamos y resuma por qué unirse al podcast, aunque parezca mentira. Y sale un mensaje de la máquina completa hablando tonterías. Luego tenemos el podcast. Y luego del podcast, domingo, lunes y martes, tenemos los mejores momentos del podcast. Entonces tenemos toda una semana formal para promover el podcast. Individual, personal, lo que quieras. Como está todo grabado y todo queda en YouTube, yo te voy a dar acceso a todo lo que tú quieras. Porque es material, o sea, la forma como lo grabamos, no sé qué tanto has jugado con inteligencia artificial, pero luego te podemos enseñar. Es justamente eso, aunque parezca mentira, es casi una terapia para Jaime y para mí y vas a darte cuenta cómo queda grabado. Porque todo después la máquina de inteligencia artificial lo procesa. Cuando te dije que nos clonábamos, literalmente los verbos que yo uso, los sustantivos que yo uso, cómo armo las frases, lo que más o menos pienso dependiendo de lo que me vas preguntando, la máquina después puede decir, para una siguiente reunión, Edgar habla así. Y responde dependiendo de este tipo de patrones. Entonces es casi una clonación. Entonces eso también te permite coger lo que estamos grabando para poder hacer diferentes tipos de cosas que después quiero usar el material. Entonces esa es la gracia. O sea, excelente. Exacto. Entonces, Jaime, sin más preámbulo. ¿Tú, Jaime, tienes que correr de alguna reunión o tenemos justamente los típicos ahora? No, tengo 11:30. Ok, cool. Tenía una llamada, pero ya la cambié. Tú sabes que yo soy parlanchín, así que te pido disculpas. No, yo sé. Yo sé que ya me conoces. Entonces, vamos. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1. Corre tú, Jaime. Inteligencia emocional en los líderes, en los gerentes, en los CEOs. Es lo que vamos a hablar el día de hoy en los podcasts de NT593. Hola, ¿cómo están? Yo soy Edgar y hoy día Jaime y yo vamos a demostrarles a todos cuán loco estamos y para demostrarles aquello hemos invitado a una buena amiga, Amparo, y vamos a conversar de emociones. Vamos a conversar cómo ustedes, líderes que nos están viendo, deberían tener una forma de escape, autoconocimiento y tener justamente la valentía de poder enfrentarse y aprender algo de ustedes. NT593 este sábado a las 8 de la noche. Los esperamos. Esos son más o menos los saludos. Y te das cuenta, qué bonito. Formal, no informal, es de todo un poco. Entonces todo vale. Entonces si te sientes lista, dale. Si no, tranquila. Jaime y yo también somos ya locos que podemos hacer un par de más. Tú dime. Entonces, ahorita si yo quiero hablar, te digo sí y ya está. Dale. Y termino y se corta. Sí, exactamente. Tranquilo. Ya está grabándose. Entonces después lo podemos cortar y pegar, no te preocupes. Entonces cuando estés lista, dale. Dale. Hola, yo soy Amparo Sinaga, estoy desde Bolivia, muy agradecida por la invitación que me han hecho Edgar y Jaime. Les agradezco mucho de participar en este podcast. Lo mejor, vamos a hablar de cada uno de nosotros, porque en primer lugar, nosotros somos los CEOs de nuestras propias vidas. Y ahora tenemos a nuestro cargo otras vidas, otros seres humanos que van a depender de todo lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, trabajaremos en nosotros, seamos los activos claves empresariales donde vamos a tener poder para que esta empresa en la que estamos trabajando sea la mejor. Está perfecto. Gracias. Entonces, ¿listo, ¿Más Jaime? o menos? Está perfecto, tranquilo. Vamos. Te decía,
eso es lo que me gusta que se capture, lo que es. No hay formato, es válido. 5, ahora sí nos vamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo están? Lo que les hemos prometido. Bienvenidos a NT 593, capítulo especial. Este episodio es justamente un poco de emociones, un poco de psicología. Jaime, tuve que llamar a una amiga que me la presentaste para que nos analice a ti y a mí. ¿Qué opinas de este episodio especial que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, Edgar, imagínate que la carga emocional de todos los gerentes, de los CEOs, de los líderes empresariales es enorme, ¿no? Entonces, imagínate un CEO, un gerente o un líder empresarial que tenga que descargar todo lo que realmente tiene a nivel emocional por todas las cargas de financiamiento, pagar nómina, marketing, todos los entornos de negocios que en América Latina son difíciles. Y de repente que descargue de forma negativa esto a su equipo, a su gente, a la misma empresa, creando lo que se llaman estos ambientes empresariales un poco tóxicos, que lamentablemente yo te diría que son más comunes de lo que realmente quisiéramos que sucedan. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Cómo realmente los líderes del siglo XXI, los gerentes, los CEOs, deben aprender a lidiar con estas emociones para que realmente no se descarguen con sus equipos, sino realmente sean faros de luz y esperanza para aumentar la productividad general. Tener justamente estos líderes empáticos, estos líderes positivos, estos líderes que a pesar que realmente tienen cargas difíciles, transmiten seguridad a lo que viene a ser la parte de su gente a cargo. Y en ese sentido creo que Amparo nos va a guiar muchísimo cómo realmente podemos tener esas variables para los gerentes, los líderes, las personas que realmente están a cargo de empresas y que realmente deben tomar este paso positivo para no solamente ganar más dinero, sino que realmente tener este tema de un ambiente muy apropiado para generar más ganancias y sobre todo tener un bienestar general en la empresa, en los países, en las regiones. Amparo, millón gracias por haber aceptado la invitación de un par de locos. Estamos contentos de que estés acá con nosotros. Y lo que habíamos dicho justamente, y bien lo dice Jaime, es activos, personas, van de la mano. La persona es un activo. Sin embargo, obviamente en mi caso muy gringo, muy cultura americana, y vemos en Latinoamérica que también se maneja otro estilo diferente al nivel empresarial. Bienvenida, cuéntanos un poco, ¿cómo lo ves tú justamente del campo profesional? ¿Cómo se manejan las empresas el día de hoy? ¿Qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? Y establecemos un poco la cooperación. Bienvenida, Amparo. Muchísimas gracias, Edgar, muchísimas gracias, Jaime. Sí, la visión ahorita a nivel de todo lo que son las empresas es de que seguimos con un modelo muy tradicional, ¿no? Donde se piensa en las cargas horarias, en el rendimiento de indicadores y objetivos, y no se piensa en la persona en sí, que es la que tiene que ejercer este trabajo. Ahora nosotros manejamos como un activo clave la salud mental. ¿Por qué? Porque un activo clave es el que genera valor. ¿Qué significa? Que si la persona, el CEO, el líder, el director, el que está siendo la parte que maneja la empresa en sí, tiene que estar bien a nivel psicológico, tiene que estar bien a nivel emocional y tiene que aprender a manejar las situaciones de la forma más objetiva. ¿Y cómo se hace esto? Es trabajando sobre sí mismo. Porque si tenemos un problema a nivel de familia, tenemos un problema a nivel cultural, porque nuestra cultura es extremadamente jerárquica de poder, donde hay un sometimiento del inferior. Entonces, y como nosotros a veces pensamos que no estamos cumpliendo como se debe, entonces nuestro cerebro empieza a dispararse, empieza a estresarse y nuestro cuerpo también sufre. Y no estamos tomando en cuenta sobre esas situaciones. Y vamos a poder conversar con algo que usualmente hablamos, ¿no ves? Solamente lo comentamos. Hay el síndrome de Burnout, hay el síndrome del impostor. Les cuento que casi siempre vienen juntos en estas situaciones. Y vamos a ir viendo ahorita de una forma más específica. Pero más que nada lo que queremos es que todos trabajemos primero de forma personal. Yo estoy bien, todo mi alrededor va a estar bien. Gracias, Edgar. Gracias, Jaime. Es muy interesante porque obviamente creo que siempre es una jerarquía, como bien lo mencionas.
Tienes el jefe y el resto tiene que obedecer. Sin embargo, y hay casos y casos, dependiendo si es de cultura americana, europea o latina. Jaime, en tu caso, justamente tú y yo tenemos que manejar o estudiantes, y obviamente el poder jerárquico en ese momento es completamente determinado. En el tema empresarial, que también tú y yo estamos metidos con nuestros propios negocios, tenemos empleados que dependen de nosotros, y en tu caso y el mío, le estamos tratando de enseñar lo que debería pasar del futuro en el presente de hoy, con lo cual hay mucha incertidumbre. Cuéntanos un poco qué has vivido, qué has sentido, cómo te ha tocado poder manejar dos cosas completamente diferentes. Bueno, yo te diría que los ambientes laborales donde realmente he tenido la oportunidad de colaborar de forma muy positiva son estos ambientes que, si bien no rompen un verticalismo propio de la cultura latinoamericana, realmente generan confianza, ¿no? Esta alternativa que yo digo es cuando tú estás en un avión y regresas a ver a la azafata que está súper contenta, feliz, en una turbulencia, sabes que no va a pasar nada, pero si le regresas a ver a la azafata y realmente está con una cara de desesperación, sabes que algo está pasando. Lo mismo ocurre realmente en los ambientes laborales, ¿no? Si ves a un jefe enfadado, si ves realmente un jefe prepotente, si ves realmente un jefe que está un poco descontrolado, te genera mucha desconfianza y en ese sentido te diría que en lugar de generar una productividad general positiva, realmente lo que haces es que las personas de tu cargo comiencen realmente a buscar plan B, plan C y plan D. Y en ese sentido realmente pierde realmente la empresa muchísimo porque realmente el costo de reemplazar a una persona en general es bastante amplio, muy costoso. Yo diría que, no sé si se puede llamar el síndrome de la azafata, ¿verdad? Pero realmente este es un tema realmente muy, muy importante tomar en cuenta. Esta tranquilidad que realmente, o esta vibra positiva que realmente la persona que está a cargo de equipos pues debe transmitir. Y esto no quiere decir que tampoco se enfade, ¿no? Hay momentos que realmente hay que hacer correcciones importantes, pero no tener realmente este descontrol que lamentablemente, vuelvo a decir, es común en Latinoamérica. Por otro lado, también he tenido estos ambientes de negocio donde realmente líderes empresariales, líderes realmente de equipos, líderes gubernamentales, más bien son vistos como personas fuertes, rudas, de verdad, dicen tienen pantalones. Yo realmente pienso que estas personas, si bien son admirados por parte de nuestras comunidades, yo los veo ya en siglo XXI como una forma caricaturesca de realmente tener un gerente o un líder. Y ahí más bien creo que Amparo nos puede guiar un poco de que quizá las empresas y quizá los países están viviendo en este tema que se llama Dunning-Kruger, ¿verdad? Que personas que no tienen realmente buenas capacidades ni humanas ni empresariales tienen la confianza, ¿verdad?, para demostrarse y quizá llegar a momentos de liderazgo. Me gusta mucho este tema de este libro fantástico que ganó el Premio Nobel de Economía, que es un psicólogo, y por eso los economistas no le quieren, ¿verdad? Que es Kahneman, y dice que 1 de cada 2 CEOs realmente no es bueno, sino que realmente llegó a ser CEO por algún tema de la vida, las variables, los contactos. Entonces imagínate, Edgar, lo importante tener 1 de cada 2 que realmente sea más persona que profesional, porque eso a la final da buenos réditos y buenos frutos a nivel económico. Pongámosle un poco de contexto, porque obviamente creo que en este caso como tal aún se está aprendiendo mucho a nivel general. Los estudios están pasando y creo que con el tema de inteligencia artificial es una mezcla de más fácil, más difícil, más información, pero creo yo que para que los que nos están viendo, si pusiéramos algunos ejemplos de algunos líderes resaltando este tipo de diferentes características que hemos mencionado, creo que todos podrían decir, sí, ese soy yo, a lo mejor esto estoy teniendo que hacer, o esto estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Uno de mis líderes favoritos, Steve Jobs. Todos habéis escuchado las historias. Puertas adentro, por el amor de Dios, todo el mundo salía corriendo en una reunión. Si llamaba a una reunión y los metía a todos, todos salían corriendo porque el tipo se volvía completamente una persona dictatorial. Sin embargo, de cara al mercado, es el vendedor más espectacular que siempre ha habido. Explicar cosas raras, algunas formas de la manera más sencillas y cómo manejó a la empresa para que transformó todo lo que estamos viviendo el día a día. Entonces usamos ese primer ejemplo, Amparo, si te parece. Puertas adentro, con sus dirigidos, hacía lo que tenía que hacer y luego para el resto del mundo mostraba lo que tenía que también podía pasar. ¿Cómo lo calificarías? ¿Qué está bueno, qué estaba malo, por qué cada cosa? Excelente, excelente ejemplo. Acabas de decir algo muy claro y cómo repercute en el cuerpo. Puertas adentro, él era muy jerárquico, ¿no? Directamente yo tengo el poder, yo tengo la sabiduría, yo tengo el control. Ustedes, en cierta forma, obedecen.
Sale afuera y es un hombre totalmente empático, explica de una forma muy fácil las cosas. Y este hombre ha enfermado. Entonces, y ha muerto por una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿qué significa eso? Que es lo que hemos hablado al principio. Eso es el problema de la muerte silenciosa. Cuando en una empresa hay mucho silencio, hay que tomar atención. Cuando en una empresa las personas, como en la escuela, ¿no ve? ¿Quién sabe 2 más 2? Y los niños levantan su mano, ¿no ve? Cuando son chiquitos, aunque digan 3, ¿no ve? Estás en básico, como tú dices, pregunta a la profesora, y si la profesora les da confianza, todo el niño levanta. Y dice, ¿cuánto es 2 más 2? 1. Auméntale 3, ¿y cuánto sería? Y el otro dice 4. Muy bien, entonces en ningún momento menosprecia a uno, ni lo supervaloriza al otro. Así que hay una complementariedad, lo que no había en estas situaciones. Entonces, si en la empresa no hay opinión, aunque la empresa para afuera parezca excelente, productiva, y la persona que está manejando esto entra en una situación conflictiva de salud, significa que mentalmente estaba ejerciendo el doble de esfuerzo. Ahí hablamos sobre el síndrome de burnout, que nosotros pensamos que te cansas, te desgastas y no quieres hacer nada. No, no es así. Cuando la exigencia es demasiada, automáticamente el cuerpo se hiperactiva para seguir funcionando, pero el cerebro ya no es el mismo. Y el cuerpo empieza a sufrir. Así que este tipo de productividad es momentánea. Totalmente momentánea. Puede que se vea, por eso es el detalle cuando estábamos hablando hace un momento, cuando les dije, ¿no ven? El síndrome de burnout o el síndrome del impostor es motivador o es destructor. Para los que están aquí en la cabeza, es motivador, porque Steve Jobs estaba siendo realmente productivo y se veía, en sí, se magnificaba la situación. Pero ¿quién ha sufrido? Al final, ¿quién ha quedado? Entonces ahí también nosotros tenemos que empezar a identificar, para tener una salud mental equilibrada, es que el CEO no es la empresa. Confundimos y de pronto se fusionan los dos y el CEO se identifica como la empresa. Entonces no está bien. Se tiene que equilibrar. Porque el que va a sufrir al final es el CEO. Porque los demás van a tratar de mejorar la situación, van a empezar a tener otro tipo de convivencia y van a ponerle límite y se van a empezar a alejar. Sí van a ser productivos, como quieren, pero no van a ser innovadores ni creativos para mejorar la empresa, más de lo que ya está. Creo que ella menciona algo interesante, porque justamente va ligado al tema de cómo una empresa estos días, los resultados financieros son importantes, como empresa y por los accionistas. Pero creo que lo más importante de una empresa en estos días es cómo una empresa, para mantenerse en el tiempo, cambia el estilo de vida de sus potenciales clientes y del mercado. Entonces, Jaime, de tu lado, del punto de vista académico, una empresa que se sostiene en el tiempo, ¿cómo lo ves? ¿Qué dicen los estudios? ¿Qué es lo que más o menos académicamente propone y que debería hacerse desde el punto de vista del liderazgo de una empresa? Yo te diría que hay que buscar siempre equilibrios y me gusta mucho lo que dice Amparo y lo que tú comentas de Steve Jobs. Imagínate si Steve Jobs hubiera bajado un poco las barreras humanas, ¿verdad? Quizá no hubiera tenido realmente un desenlace humano de enfermedad que realmente tuvo al final. Quizá aún seguiría vivo y aún seguiría produciendo. Entonces yo te diría que realmente hay que buscar estos equilibrios importantes para primero autoayudarse, ¿verdad? Cuando también estás en el avión, lo primero que te dicen es póngase primero la máscara usted y después póngale justamente a la persona al lado o ayude a alguien, ¿no? Primero sálvese usted. Entonces yo creo que también los gerentes, los CEOs, los líderes empresariales realmente están sufriendo de esto, ¿no? O sea, realmente es la soledad del poder
lo que también ayuda realmente a que estas enfermedades realmente vayan creciendo porque tu cuerpo está muy sensible, etcétera. Y eso realmente transmite también a las personas. Y en ese sentido realmente llegas a tener una consolidación de poca innovación, de poco crecimiento, porque toda la responsabilidad está realmente en la cabeza. Creo que a algunos CEOs sí les gusta eso. Lamentablemente sí les encanta realmente tener este peso, y realmente hay una frase que yo la odio, que lo he escuchado de muchos temas de empresariales que te dicen: no te pago para pensar, sino para hacer, así de forma tan grosera como la que te estoy comentando. Pero en Sí. ese sentido yo te diría que ahí pierde la empresa, ahí pierde realmente el entorno de negocios en los países. Y es por eso quizá por qué América Latina tampoco es que está generando un montón de innovación. Yo, por ejemplo, te digo, en Ecuador a veces dicen: no, es que el gran empresario A, el gran empresario B, pero al final, si tú sumas realmente el gran empresario A y el gran empresario B, parecería que no estamos haciendo todo lo que podríamos, porque al final el PIB como tal, el PIB no solamente per cápita, sino el acumulado, no es que está creciendo de forma increíble. Entonces, parecería que algo estamos haciendo mal, y ahí comienza justamente el factor humano para que justamente podamos ir un paso adelante. Yo te digo que en las universidades el nuevo rol de generar estos líderes es que sean cada vez más humanos. Y el ser más humano, y hay otro tema que también me topo mucho en algunos países, no quiere decir que seas débil, ¿no? Porque también te dicen: oye, lo que pasa es que esta persona es súper débil porque lo que pasa es que siempre está sonriente, o siempre está proactivo, o siempre está positivo, les ve de igual a igual a las personas, se sienta a comer con las personas, entonces es un líder débil. No, más bien es un débil suficientemente empático que entiende que el factor productivo está en función de las personas. Un libro que me pareció fantástico leer, recomendaba, por ejemplo, que no te despiertes a las 5 de la mañana. No, o sea, muchas personas te dicen: despierta a las 5 de la mañana, duerme poco, trabaja 14 horas al día. En cambio, este libro te decía: no, tienes que descansar, porque realmente mientras más descansas, tu cuerpo realmente va a resistir mayor cantidad de estrés. Entonces, en ese sentido, yo te diría: sí, haz deporte, sí, realmente genera equilibrios, pero esta persona que se está autodesgastando muy probablemente no va a ser efectiva durante el tiempo, o no va a ser mucho más efectiva durante realmente las décadas que siguen. Y es por eso que también a nivel corporativo tú ves, Edgar, que las personas también son retiradas muy jóvenes, ¿no? Porque claro, ya les trajiste lo peor, lo mejor que pudiste, ¿verdad? Entre los 30 y 40 años, y dices: perfecto, ahí estuvo, porque realmente entre 40 y 60 años muy probablemente esta persona está tan desgastada que realmente no va a poder dar más. Entonces diría que el gran mensaje es generar personas que busquen equilibrios. Y creo que esa es la palabra clave, equilibrio. Entonces, me imagino yo, y obviamente Amparo es la experta, el equilibrio me imagino empieza en casa. Si no sabes llevar, o justamente no tienes una buena relación de ser pareja con tu esposa y con tus hijos, hay un problema, y obviamente después querer ejercer esas diferencias en la oficina se presenta y se amplía. ¿Cómo lo ves, Amparo? Equilibrio, casa o oficina. Mira, hay algo real. Desde el punto de vista, ¿ve?, que lo estamos viendo, hay que tomar en cuenta de que el SEO, como dicen, es en tu casa, es en tu empresa, en cualquier lugar donde tú tengas el poder, tienes que ejercerlo, pero de una forma equilibrada. ¿Y cómo es el equilibrio? Es que haya un análisis reflexivo comparativo. Cuando tu mente está clara, cuando tú estás tranquilo, cuando tú estás consciente, automáticamente hay un análisis de las situaciones y empiezas: aquí hay una cosa, aquí hay otra cosa, hay un análisis reflexivo. ¿Conviene, no conviene? Te tomas el espacio de tiempo para analizarlo, reflexionarlo, compararlo, y buscas alternativas de solución. No solo una. Es decir, cuando estás tranquilo no hay una sola, porque ese es el problema. Cuando ya estás con problemas que no los puedes manejar, entonces empiezas a ser reactivo, impulsivo. Si en tu casa, por ejemplo, tú llegas y algo tan sencillo, tus hijitos no han limpiado el baño, no han limpiado la cocina, tu esposa está terminando porque ella también trabaja, llega, no ha terminado de cocinar, y tú llegas y antes de cualquier cosa: hola, buenas tardes. Ay, mira, no ha limpiado el baño.
Ay, mira, está el piso sucio. Ah, y no hay la comida y ya me tengo que ir. ¿Qué pasa en ese hogar? Simplemente estás haciendo el mismo en tu hogar y vas a hacer lo mismo en tu empresa. Vas a llegar en la empresa, ay, no terminaste el informe. Mira lo que has hecho, ni siquiera has analizado de forma correcta. Entonces, directamente empiezas a ser totalmente reactivo, impulsivo y al mismo tiempo vas menospreciando al otro. No ingresa al cerebro de la persona cuando está con estas situaciones la valorización del otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa? De que cuando un CEO tiene problemas, se vuelve sistémico donde esté. El problema no es solo de él, es de todo su entorno. Entonces, ahí no se dan cuenta. Porque volvemos a la parte cultural, ¿no ve? Yo tengo el poder, yo tengo la razón, yo tengo la sabiduría, yo tengo la verdad absoluta. Y cuando alguien te quiere decir algo, tu esposa, cálmate, recién vamos, y todavía con esa desesperación, ¿no ve? Porque ya se ha creado tensión dentro del hogar. Hijito, apúrate, hijito, limpia esto, hijito, para que tú estés bien. Lo mismo en la empresa, termina tu informe, yo te voy a ayudar para que el jefe no se enoje, para que el jefe no empiece a gritar al otro, al otro, al otro. No hay equilibrio en ninguno de los dos. Entonces hay un conflicto sistémico. Y obviamente va a terminar mal. Ahí es donde empiezan las renuncias inesperadas, hay crisis de poder, hay pérdida de visión estratégica y todas estas respuestas reactivas, obviamente que tienen sus consecuencias negativas. Entonces, estas acciones se convierten en acciones irracionales. Y si tomamos, por ejemplo, en algunas situaciones, solamente pensamos que va a haber un problema a nivel de la empresa. También hay un problema a nivel de personas. Por ejemplo, como tú has dicho, tú estás casado, no hay ningún problema, tú tienes un matrimonio estable en apariencia. Pero cuando ya están entrando los conflictos y estás en la empresa y como creen que tienen el poder absoluto, todas las otras personas se vuelven objetos, especialmente las otras mujeres, o depende quién le agrada y empieza a cometer errores. Ya no hay lo racional ni hay la valorización de lo moral. Entonces, ahí empieza el desequilibrio dentro de lo que es la empresa, el desequilibrio de lo que es la familia y las rupturas. Y se van rompiendo estructuras que en algún momento eran fuertes y firmes, pero ahora ya no. Hablemos de otro tema y también quiere ver mucho el tema académico, Jaime. La diferencia entre administrar, gerenciar y liderar. Y creo yo que tal vez en una cultura americana y la ventaja que tuve trabajar en multicorporativos es, si tienes una empresa grande, tienes que aprender a delegar, es lo primero que tienes que aprender a hacerlo. Pero sin embargo, culturalmente hablando, en Latinoamérica las empresas son pequeñas relativamente y por eso se crea estructura de poder. Entonces, por eso la pregunta para ti, desde el punto de vista académico, la diferencia entre administrar, gerenciar y liderar. ¿Cómo lo ves? ¿Qué dicen los estudios? ¿Qué es lo que opinas? Yo diría que incluso hay una categoría adicional que es también inspirar. Yo creo que Válido. el tema de llegar a tener líderes empresariales de Latinoamérica que llegan a inspirar y sobre lo que tú acabas de comentar, el tema de tener la suficiente confianza para delegar, es lo que realmente a veces nos motiva realmente a tener alternativas de cambios urgentes y equilibrios en los gerentes. Sobre nosotros está realmente la cultura de cada uno de los países y ahí Bolivia, Guatemala, Ecuador comparten un verticalismo bien fuerte. Entonces realmente a veces es complicado llegar realmente a tener empresas o consorcios horizontales, suficientemente horizontales para justamente dar voz a las personas, generar innovación, pensar en cosas diferentes, ¿verdad? Pero es urgente y necesario ir cambiando y modelando y evolucionando también nuestras culturas a través justamente de lo que vienen a ser las empresas como tal. Las organizaciones más horizontales, sin perder el respeto
de los gerentes, de los líderes como tal, son las que más avanzan. Y te pongo realmente un tema comparativo con las culturas, por ejemplo, europeas, nórdicas, Holanda, Suecia, Noruega como tal, en comparación al desarrollo empresarial, por ejemplo, de empresas sumamente o países sumamente, hablemos, verticales. Ahí realmente vas a darte cuenta que el tener estos gerentes que inspiran, yo diría que valen mucho más ahora en siglo XXI que realmente tener una persona que en teoría, entre comillas, genera resultados. Y digo, entre comillas, genera resultados, que los resultados a veces también son un poco ficticios, ¿no? Son temas oligopólicos, por ejemplo, hay algunas empresas en nuestros países que dicen, mira, ha vendido $2.000 millones en retail, una gran empresa, hablemos del supermercado. Bueno, porque el país está diseñado para tener oligopolios, ¿no? Dicen, pero mira qué bueno este CEO está haciendo increíbles cosas a nivel financiero. Bueno, porque el sistema bancario no está globalizado. Entonces, te estoy muy honesto, hay muy poco empresario ecuatoriano, latinoamericano, que realmente logre tener una inspiración, hablemos fundamental, hablemos a nivel transversal. Y eso es lo que hay que ir buscando de forma urgente. Y yo te diría que ahí sí tengo mucha confianza o esperanza en las nuevas generaciones, en la generación Z, millennial, que erróneamente les decimos de veces generaciones de cristal, porque más bien ellos son mucho más humanos que otras generaciones que buscan los números fríos, los KPIs fríos, sin importar absolutamente nada, incluyendo la parte moral. Y en ese sentido te diría que estamos sí viviendo una transición bien interesante de las nuevas generaciones que comprenden también el valor de la empatía, comprenden el valor de los equilibrios, comprenden la parte relacionada con también tener una vida. Por ejemplo, este famoso tema que también lo vemos en muchas circunstancias, ponte la camiseta de la empresa. Y claro, yo también he trabajado 16 horas al día, pero si me preguntas en este momento de ponerte 16, 18, 20 horas a la semana, poniendo realmente en segundo lugar a tu propia vida o a tu familia, te diría que es un error. Hay suficiente tecnología, hay suficientes datos para que realmente tengamos muy buenos temas laborales en horarios adecuados, en horarios que realmente no se tengan que romper, y más aún con la explosión de inteligencia artificial. Cuando en el año 2004, cuando daba mis primeras clases, hablaba de la era del ocio y se soñaba con 20 horas laborales semana. Ahora realmente ya no es un sueño, es una realidad posible y muy viable, ¿no? Por automatización, tecnología, etcétera. Entonces yo diría que es urgente ir teniendo esas personas estables mentalmente, que también estén en temas de poder, en gobierno, en academia y también a nivel gerencial. Y para ir dando también más espacios aquí en el podcast, solamente les comento una anécdota. La parte relacionada con explotar, ¿no? Aparte de realmente con explotar y mandar al pan a muchas personas, al final también llegan a tener un poco de resentimientos que se van realmente incorporando durante el tiempo. Quizá no en ese momento van a fallar los equipos, sino realmente durante el tiempo. Si tú esperas que realmente tu equipo va a tener malos resultados, se van a dar. Y eso realmente también lo veo todo el tiempo, ¿no? El gerente que dice, siempre se equivocan, siempre están haciendo cosas malas, siempre realmente tienen malos informes, tienen lo que se llama, y seguro Amparo conoce la parte de este tema de que todo esté bien de forma destructiva, también realmente no hace bien realmente la productividad general. Este tema de tener todo bajo control realmente no está ayudando a que la productividad general vaya adelante. Y ahí necesitamos nuevamente tener quizá metodologías y terapia para que los gerentes, los CEOs, los decanos, los profesores universitarios, los gobernantes realmente tengan más equilibrios, tengan más iniciativas de mejores resultados. Tener un negocio o gerenciar algo implica de entrada que vas a tener que lidiar con problemas. Es la verdad. Nos podemos culturalmente engañar, pero para eso justamente hay un líder que tiene que manejar todas aquellas situaciones de crisis. Entonces comencemos a aterrizar un poco, Amparo, si nos queremos tener tu ayuda. ¿Cómo un líder debería empezar su día? Independientemente de la hora. Para poder estar listo, para poder justamente entender lo que tiene que enfrentar, porque él es al final el responsable, ¿cómo debería empezar el día? Mira, empezar el día, ¿qué significa? Es tener una conciencia de un mejor día antes de dormir, para que haya un mejor día al día siguiente. Porque uno piensa que es en levantarte en la mañana,
hoy es un día hermoso, hoy es un día perfecto, todo va a salir bien, qué capo que soy el mejor. No, depende también la estructura que se tiene como persona. Significa que en la noche tú tienes que planificar, tienes que entrar en un momento de meditación, hacer un poco de ejercicio, de respiración, de oxigenación cerebral, donde estés en tranquilidad, ya sea que estés con tu familia, o estés solo viviendo, eso ya depende de cada uno. Es decir, cuando llegas a tu hogar, tienes que sentirlo como tu hogar y tomarte un espacio dentro de tu casa donde tú puedas tomarte un café, disculpen, una taza de café, pueden tomarse su café, sentarse, pensar en lo que ha pasado en el día sin autocriticarse, sin juzgarse y agarrar, porque algunas personas son muy metódicas, agarrar su cuaderno, su libreta y empezar a agradecer lo que le ha pasado en el día y no a enumerar los problemas que ha tenido en el día. Cuando nosotros empezamos a agradecer algo que nos ha pasado, aunque sea una sola cosa, miren, algo tan sencillo a veces es, hoy me saludó el vecino y me saludó muy contento y eso me ha hecho sentir bien. Entonces, agradezco que ese vecino me haya saludado de esa forma. Entonces, empiezas a tomar conciencia de que hay cosas buenas para ti. Entonces, duermes tranquilo. ¿Has anotado? Puedes anotar lo que al día siguiente te corresponde hacer, pero de forma proactiva, sin crítica. Mañana tengo que revisar los informes de Ángela y de Roberto. No estás poniendo, ay, seguro que los informes van a estar. No, tengo que revisar y estos puntos, los puntos que tienes que hacer. Ser muy básico y concreto. Eso te va a permitir dormir bien y al día siguiente ya vas a empezar un día tranquilo. Te levantas, respiras. Si tienes alguna creencia, porque esa parte de la espiritualidad es muy importante. La parte física, psicológica, espiritual, familiar, todo eso influye. Volvemos al agradecimiento. Agradecer por ese hermoso día que tienes de una forma tranquila, hacer ejercicios de respiración, de oxigenación, tomarte unos 5 minutos nuevamente para entrar en contacto con ese día, levantarte temprano para que sí puedas alcanzar todos los horarios que te corresponden hacer y con lo que tengas que lidiar. Al levantarte de esa forma y creer, en primer lugar, de que tú te has levantado bien, que estás bien y que tu empresa, los trabajadores que están contigo, que todo va a funcionar de forma efectiva, tranquila, tú ya vas predispuesto. Sonríe, mírate al espejo, sonríe en el espejo, porque al sonreír, toda la parte tensional de la cara se destensiona. Es increíble. Y le das una información a tu cerebro de que estás bien. A ver, ahorita, por ejemplo, si ustedes sonríen con todos sus dientes, mostrando, sintiéndose bien, automáticamente el cerebro dice, ay, estamos bien, no habíamos estado mal. Respiras, oxigenas tu cerebro, entonces vas predisponiendo al cuerpo, a la mente, a que todo va a salir bien. Y que si pasa algo, tú vas a poder mejorarlo con la ayuda de los demás. Pero hay algo que quiero más o menos compartir con ustedes, que hemos hablado de cómo tiene que empezar la mañana, ¿cierto? Esa es una de las partes, dependiendo de la persona, cómo es. Porque querer que una persona totalmente rígida, solamente con un tips de decirle, agradece, va a decir, está loca, estos están locos. ¿Por qué? Porque sus mismas creencias, su misma educación, su misma forma de haber crecido en este mundo, no sabemos cómo es su familia, automáticamente tiene muchos límites cerebrales que no le permite abrirse hacia las nuevas cosas. Como decía Jaime en algún momento, hay tantas cosas, pero nosotros ahora, esta época, ponemos límite y decimos, no es así, mentira. Peor con lo de la inteligencia. Si no, eso no es verdad.
tengo ahorita un paciente que me dice que es mentira lo de la inteligencia artificial, que eso es control mental, no sé de dónde ha sacado, pero que es diabólico. Y es una persona que está gerentando una empresa, que está trabajando, pero tiene esa creencia, tiene esa formación. Entonces es un trabajo más intenso con ellos y de más tiempo. Ahora quiero hacer más o menos, les voy a leer unos tips para que se analicen las personas que van a escuchar y si realmente les está pasando eso. Por ejemplo, cuando nosotros vamos y hay una hipervigilancia constante, yo llego a la empresa y verifico si todo está limpio, si todo está ordenado, si todo está en su lugar, si han llegado temprano, si ya está todo terminado. Y me angustia de que no esté. Entonces llego con ese pensamiento y hasta me anoto de cada uno qué es lo que voy a ir a vigilar. Vigilar. Conste. Luego, de que hay una sensación de que si yo no estoy, nada funciona. Nada. Yo no estoy, entonces no va a funcionar. Esto no sirve porque yo no estoy, entonces no hay nadie quien vigile, no hay nadie quien haga lo correcto y lo perfecto como yo. Y hay algo que dijo Jaime, que tú le preguntaste al principio, el de delegar funciones. ¿Qué tanto me cuesta a mí delegar una función? Que pienso, como CEO, de que él no lo va a poder hacer. Que no sabe lo suficiente, o si lo va a hacer mal, y voy a tener que revisarlo de nuevo, porque ese es el pensamiento. Entonces prefiero hacerlo yo y en vez de 8 horas, 12 horas, 14 horas, 20 horas o 24 por no delegar funciones. Después, otro. Estoy muy cansada. Imagínense, voy a descansar 5 minutos y se me pasa 30 minutos. Me levanto culpable. Culpable por descansar. Porque se supone que todos esos minutos, todo ese tiempo que tengo es para producir y para trabajar y para que todo esto crezca. Ahora, y luego me da insomnio, me duele mi cuerpo, tengo tensionada la espalda, me duele mi manito, porque si ustedes preguntan y no lo dicen, hay muchas personas que dicen, te cuento que hay algo bien extraño. Me duele mi mano, me duelen mis dedos. Si alguien tiene esta situación, vaya pensando qué es lo que está pasando. No está yendo por el buen camino, está yendo por el buen camino del equilibrio en la salud mental, porque pensamos en la mala interpretación a nivel cultural de Latinoamérica y creo que del mundo, es que él está siendo excelente en su trabajo. Vigila todo, organiza todo, él lo hace todo, no descansa, da su vida por la empresa, entonces está catalogado como el mejor CEO. Ahora la pregunta, ¿es el mejor CEO o qué es lo que está pasando? Jaime, y sigo usándote porque obviamente tú eres nuestro académico de turno acá justamente en el podcast. Zona de confort. Se habla mucho, se piensa mucho. ¿Qué dicen los estudios? ¿Cómo lo hacemos? Y cómo un CEO debería entender su zona de confort, la de su equipo y la de su empresa. Yo creería que hay muchísimos estudios relacionados con productividad que te mencionan justamente este tema de zona de confort como tal. Y creo que lo vemos en evidencia, ¿no? O sea, la parte de innovación de productos, producción o mercados, realmente en nuestros países es bastante limitado. Es justamente porque quizá el CEO tiene muchísimo miedo interno, o el gerente o el líder tiene muchísimo miedo para justamente dar pasos distintos a lo que viene a ser un tema de tradición o a nivel de cultura organizacional. El problema de esto es que este miedo no se acepta o no se transmite realmente en nuevas decisiones, sino realmente se reafirma, logrando realmente tener un tema de que las cosas nuevas a veces son tomadas de forma ridícula, a veces no son tomadas en cuenta o a veces incluso son eliminadas por un tema de un factor de miedos. Y en ese sentido te diría que sí me he topado con muchos temas relacionados con esto, sobre todo en los temas de innovación, que es lo que nosotros trabajamos, y eso realmente no ayuda a absolutamente nadie. Yo creo que
esta figura del CEO ultra poderoso que nunca se equivoca, ¿verdad? Ya es una figura que debería ir eliminándose y ahí yo creo que también es muy importante que los departamentos de talento humano, de recurso humano, también más bien limiten la contratación justamente de estas cabezas de equipos que tengan estas características. La verdad que las empresas buscamos realmente eficiencia, ¿no? Eficiencia y resultados, pero yo te diría que más bien los resultados continuos son los que realmente ayudan a que las empresas vayan creciendo como tal. Actualmente existen muchísimas informaciones de datos, existen muchísimas metodologías y procesos que seguramente nos va a contar también Amparo para saber cuál es mi personalidad, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Y en ese sentido, yo diría, no sé si por primera vez en la historia, pero creo que ahora es mucho más fácil, ¿verdad?, tener estos temas de contratación donde una persona que tiene una cierta habilidad pueda tener un match con lo que viene a ser la parte de dónde voy a trabajar. Y en ese sentido, ¿cómo yo puedo colaborar con esa empresa? Con datos, todo con datos. Y en ese sentido, realmente poder tener esta endorfina de decir, oye, voy a trabajar en un lugar donde voy a aportar y voy a tener realmente felicidad. Y la felicidad es igual a lo que viene a ser la parte de productividad. Y eso realmente es posible, relocalizar, reorganizar empresas con estas alternativas y estas metodologías. Existe realmente un paper súper interesante donde te dice cuáles son tus 5 fortalezas, utilizarlas realmente en organizaciones, identificar estas alternativas, reorganizar y en ese sentido realmente buscar alternativas de eficiencia. Claramente hay cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, un contador innovador, como que no suena, ¿verdad? Pero entonces una persona de marketing súper conservadora como que quizá tampoco suena. Entonces, reorganizar ahora es posible con metodologías, con datos. Y en ese sentido, justamente, el líder actual debe tener esa apertura, ahora más que nunca, esa apertura para realmente buscar nuevas opciones y nuevas alternativas. A mí me ha costado muchísimo entender a líderes empresariales que realmente más bien son súper ultra conservadores sobre las nuevas tecnologías. Y eso creo que tú también lo has vivido, Edgar. Por ejemplo, hay videos de personas que ridiculizaban a Wikipedia, ¿no? Año 2006. ¿En serio estás utilizando Wikipedia cuando quizá las personas que conocíamos un poco o somos fans de la tecnología, sabíamos que Wikipedia iba a ser realmente el compendio del conocimiento mundial como lo es ahora? Igual con la inteligencia artificial. Hace un par de años yo escuchaba a líderes empresariales económicos que dan entrevistas, que tienen acceso a la televisión, ridiculizando la inteligencia artificial, por ejemplo, y sus capacidades. Otros países como El Salvador, parecería que más bien están tomando decisiones súper interesantes, ¿verdad? Para decir, oye, vamos a ir con todo con la inteligencia artificial y su implementación. Entonces, el líder del siglo XXI debe ser, yo diría, más allá de todos los currículos y todos los temas de conocimiento, debe ser persona. En ese sentido, yo creo que los tips que nos ha dado justamente Amparo funcionan extremadamente bien para justamente que este CEO, este gerente, este líder inspire a los demás y ahí justamente ir un paso adelante. Un tema que me gustaría preguntarle a Amparo para ver cómo se puede romper es este tema de que tienen muchísimos gerentes, que es la parte relacionada con este tema destructivo del perfeccionismo. ¿Cómo romper en un gerente, Amparo, el perfeccionismo destructivo, ¿no? Tampoco no sé si lo que voy a decir es correcto, pero yo siempre digo, el mundo necesita un 7/10 porque las necesidades de un 10/10 es mucho tiempo, mucho esfuerzo y el mundo es muy cambiante. Entonces necesitas lanzarte, después lo que siempre dice también Edgar, ir mejorando durante el tiempo y repetir lo que ha ido bien. Pero ¿cómo entonces, Amparo, les podrías decir a los CEOs y los líderes empresariales, los gerentes, cómo romper este tema del perfeccionismo destructivo que le hace mal a la persona, que le hace mal a la empresa y le hace mal también a los entornos económicos en los países? La palabra perfecta, perfeccionismo destructivo. ¿Qué significa? Que ahí es el síndrome del impostor. No nos hemos dado cuenta y estamos con eso. Perfeccionismo, ¿por qué? ¿Por qué necesitas ser perfeccionista? Porque piensas que todo el mundo te está vigilando, los de arriba, y estás en constante evaluación. Es decir, cuando te des cuenta de que no estás en constante evaluación, ¿qué significa? Que es empezar a hablar. Si tú eres el CEO y hay un directorio, es proponer a ese directorio en primer lugar de que haya en algún momento algún tipo de ayuda terapéutica para todos.
Si él no puede en esa forma, él tiene que buscar ayuda de forma privada. Como les he dicho, estos tips que hemos hablado son síndromes. El perfeccionismo no es normal. Peor, si tú eres perfeccionista y no te causa malestar al hacerlo, significa que estás mejorando en lo que tú estás haciendo. Pero si algo te causa malestar, no está bien. Significa que hay un síndrome de vigilancia. Estás a la defensiva y te vas preguntando, ¿por qué estoy tanto en la defensiva? ¿Cómo romper esa estructura de perfeccionismo? ¿Cómo romper? En primer lugar, en estas circunstancias sí o sí se necesita ayuda psicológica terapéutica. Porque la misma persona, como ya tiene patrones, tiene una formación cultural, familiar, y que él ha ido consolidando donde está, entonces cree que está en lo correcto y hace que los demás también tengan esta forma de crecer. Si tú no eres perfeccionista de 10 sobre 10, entonces no funcionas. Entonces hace una cadena y es modelo a seguir de otros, un mal modelo, porque al fin y al cabo esta persona va a terminar mal. Porque en el momento en que no lo logre o tanta presión psicológica, va obviamente a dañar al cuerpo, va a dañar a la mente. Entonces, poco a poco, en estas personas que quieren ayuda, primero empezaremos por ahí. Si tú preguntas a los perfeccionistas, si tú preguntas a las personas que están ahorita aparentemente exitosos, ¿por qué necesitarían ayuda? Si creen que están en lo correcto y están en el éxito y están haciendo lo mejor. No están pensando a futuro en sus vidas. No están con proyección, peor dependiendo la edad que tienen. Entonces, por eso es de que desde más arriba de los entes altos es donde tiene que ir bajando la propuesta de la salud mental. Porque si no, como tenemos esa jerarquía, de esa forma vamos a ir aceptando de que sí puedo y no está mal ni estoy loco. Porque en la jerarquía me están diciendo que necesito apoyo psicológico, necesito terapia psicológica antes de que entre en crisis. Porque una vez que entre en crisis, él no va a buscar ayuda. Le van a buscar ayuda para ir contra esa crisis que él ha tenido, porque él no va a tener conciencia real de que necesita ayuda. Entonces, cuando uno no necesita ayuda, ¿cómo romper lo que está mal? Es primero visibilizar e identificar que lo que se está haciendo y mostrar que estas estructuras, cuando uno las tiene en el poder, no son las correctas y que a futuro van a ocasionar crisis empresarial, crisis personal, y obviamente esta persona es cambiable. Eso es algo muy, muy difícil de decir. Si esta persona entra en crisis, significa que hay otra mejor. Y cuando hay con lo de la inteligencia ahora artificial, hay muchas cosas de por medio, entonces ya no hay valor sobre la persona, entonces es sustituible. Y ahí es donde las personas tenemos que empezar a tener conciencia de que primero soy yo. Yo estoy bien, todo a mi alrededor va a estar bien, pero eso es un proceso como ahorita que lo que estamos haciendo, es visibilizar de que existe esta problemática en los CEOs. Y no solo en ellos, en todos nosotros que somos CEOs en algún momento o donde estemos en cualquier circunstancia. Ustedes dos acaban de mencionar una palabra que va muy ligado a lo que hemos venido hablando. Y creo que el tema cultural tiene mucho que ver para no aceptarlo. Miedos, temores. ¿Cómo lo ves tú, Amparo? ¿Por qué un CEO no quiere enfrentar esos miedos y esos temores? ¿Por qué? Mira, dependiendo cuando tú sabes a qué le tienes miedo. Culturalmente vamos creciendo porque es diferente en los hombres y es diferente en las mujeres. Los miedos son totalmente diferentes a nivel cultural. La mujer tiene más miedo al rechazo. El hombre tiene miedo a la crítica. Entonces, para el hombre,
la crítica es fundamental. No puede manejar la vergüenza. Peor si es que es una vergüenza sobre su conocimiento y sobre su desenvolvimiento y productividad. Entonces, esos miedos ingresan a su cabeza inconscientes, porque también la forma en que nos dicen, ¿no ve? A ver, si se caen los hombres, y hasta ahora lo escucho a pesar de que estamos con esto de la equidad de género, igualdad de género, se cae el hombrecito, ¿qué le decimos? Los hombres no lloran, levántate. Llora un poquito y dice, ¿cómo vas a llorar? No voy a decir otra palabra que nos dicen los papás, ¿no? A los hombres especialmente, ¿no? Cuando los hombres lloran. Entonces, el hombre automáticamente, ¿qué dice? Si me expreso de algo que me está doliendo, físicamente, conscientemente me está doliendo y estoy llorando, y me han cerrado ese paso de expresar, entonces ahí automáticamente e inconscientemente anula la expresión de decir si le duele, no le duele, si le afecta, no le afecta. Después, vamos, ay, te has sacado, como dijo Jaime hace un instante, estamos bien de 7/10, ¿no ven? En el examen, digamos. Ha pasado el examen, pero cuando tú entregas tu examen de 7/10, ¿cuál es la respuesta? Está bien, has pasado, pero sería un 10 lo que corresponde. No han valorado tu 7. Entonces, ¿qué opinas? Que tu 7 no es valorable, que lo valorable es el 10. Entonces, automáticamente dice, menos de 10 no sirvo. Inconscientemente sigues creciendo con esos patrones de la excelencia, pero una excelencia no real. Entonces, una excelencia continua que buscas, pero que no la encuentras. Porque los mismos patrones culturales que tenemos no te la permiten. Las empresas aquí no son como las empresas en Europa o en Estados Unidos, no son en América Latina. Es decir, a veces tu opinión no es válida, aunque sea la mejor. Tú estás de empleado antes de ser CEO. Entonces tu CEO te dice, vos das una opinión innovadora, creativa. Pero como no va esa opinión creíble con el CEO y te dice, ¿sabes qué? Estás bien nomás donde estás. No ha sido malo, no ha sido discriminador, pero sí ha sido destructivo esa opinión. Estás bien donde estás. ¿Qué significa? Que ya no vas a avanzar de ahí, que tu cerebro es para eso nomás. Entonces, vuelve la parte inconsciente de no expresar ni decir nada. Entonces, es una cadena continua, donde la persona no habla, no expresa, no lo dice. Y lo peor, cree que después, cuando ya le corresponde estar aquí, hace lo mismo que lo que le han enseñado. Entonces, romper esas cadenas, esas estructuras de año tras año tras año que ha pasado desde lo que van criando a ese niño, de un día para otro, de una terapia de una semana, de una terapia de un mes, de escuchar audios de crecimiento personal, motivacional, no van a hacer cambio en ese momento, porque sigue esta persona luchando con lo que ya está plasmado en su inconsciente. Es un trabajo arduo, pero la gente ahora sí quiere cambiar porque hay mucha información de por medio donde ellos tienen que ir y adaptarse ahora a las nuevas tecnologías, pero no saben cómo hacerlo, porque tampoco no hay la accesibilidad en algunos sectores como en otros. La responsabilidad de un líder, Jaime, es crear otros líderes. Es lo que siempre vemos, es lo que la academia dice y lo que está probado a través de los tiempos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son, justamente desde el punto de vista formal, académico, la mejor forma de crear nuevos líderes?
Yo te diría que ahí viene hacia la parte de asumir el rol de las personas como mentores sobre las nuevas personas que van realmente incorporándose, ¿no? O sea, no personas que limiten realmente el crecimiento ni las propuestas de los que están por el momento a tu cargo. Y en ese sentido, sí es urgente que los líderes empresariales tengan esa apertura, ¿no? Como dicen Paro, la parte relacionada con tener la posibilidad de no cohibir el crecimiento ni las iniciativas realmente de tu equipo como tal. Eso también es sumamente común de no estar abierto porque no crece de mí la iniciativa o no crece de mí realmente la propuesta, quizá parar, habríamos otras propuestas que vendrían de los equipos como tal. Y yo creo que ahí viene una máxima que ojalá que se incorpore en toda América Latina, que es ojalá el no tener miedo al ridículo. No, imagínate, Edgar, en tu primer podcast de NT593, de verdad, si hubieras tenido miedo al ridículo, ¿no? Y apenas 14 meses después tienes 50,000 seguidores de este podcast. Entonces, imagínate eso sumamente interesante, ¿no? Tener la fortaleza para justamente decir, oye, voy a hacer algo que la gente muy probablemente no lo entienda, voy a hacer algo que la gente quizá le dé un poco de temor o miedo, pero en ese sentido creo que el crecimiento humano está basado en no tener el miedo al ridículo, ¿no? ¿Cómo lo habrán visto al que creó el fuego, ¿no? O sea, oye, creo que es posible cocinar los alimentos, lo han de haber visto con espanto, ¿no? O con recelo, igual que el que creó la rueda, después del que creó justamente la escritura y así como tal. Me parece sumamente necesario realmente ir rompiendo tabús, ir realmente rompiendo paradigmas y realmente reglas escritas. Y ahí no sé si realmente irnos al otro extremo de ser anárquicos, ¿verdad? Pero en cierto sentido yo creo que es importante dar libertad también a las personas para proponer, crecer ir hacia adelante. Y ahora más aún con la tecnología. Lo que hemos dicho en algunos podcasts, en el Egipto antiguo había algunas personas que estaban muy opuestas a la creación de la escritura, ¿no? Y se lamentaban, ¿no? Y decían, oye, está horrible este tema de la escritura, la gente ya no va a tener memoria, la gente ya no va a poder cantar los salmos, etcétera. Y ahora pasa lo mismo con la tecnología, la IA, la innovación, las nuevas formas de tratar a la gente. Yo creo que ahora más que nunca, líder del siglo XXI, resiliente, abierto, oportuno, y sobre todo creo que el rol está en inspirar, ¿no? Y qué bueno estar con esta máxima de tener gente más inteligente que tú, gente más proactiva que tú, más innovadora que tú, y en mis últimos temas empresariales, más joven que tú, ¿no? Y realmente tratarles ya no como, es que son juniors, ¿no? No son juniors, son profesionales que posiblemente incluso tengan más información y conocimiento que tú. Entonces, en ese sentido, yo diría estar con esa apertura urgente para que realmente las cosas vayan cambiando. No sé si es verdad lo que voy a decir, pero Arthur C. Clarke, en una de una novela fantástica que se llama El fin de la infancia, menciona que se requieren 50 años para un cambio cultural estructural en una sociedad. Ojalá que no sea así y más bien que los gerentes entiendan que realmente los cambios deben ser súper rápidos y súper dinámicos. Y para finalizar, creo que hay una oportunidad enorme en salud y seguridad ocupacional, que incluso hay normativa a nivel andino, no solamente en los países de forma particular, que hablan del burnout que dice Amparo. Tener justamente un tema preventivo de cómo está la salud mental de forma general en las industrias es una apuesta bien interesante y quizá de bajo coste, o sea, para lo que realmente da como profits. Imagina saber la salud mental en una industria que requiere precisión. Imagínate el número de casos de accidentes laborales que pueden reducir. ¿Cómo estará la salud mental en las personas que manejan camiones? ¿Cómo estará la salud mental en los profesores universitarios o en los gerentes de retail o en los programadores? Ese dato es sumamente necesario tenerlo cercano porque todos los años nos sacan sangre, análisis, etcétera, para saber cómo está nuestro colesterol. También es importante conocer cómo está nuestra salud mental para tomar realmente opciones antes de que el cuerpo realmente ya asuma esto como normal y te enfermes. Y en ese sentido, más bajas laborales por salud, por enfermedad, días que realmente estás con gripe, etcétera, y peores cosas que realmente pueden suceder. Eso es un temazo, salud mental en las empresas, en las industrias, en las economías.
Competitividad, Amparo. Yo soy de los que creía, a lo mejor aquí yo soy el muy chapado a la antigua. En una competencia, no todos pueden recibir un trofeo. Sin embargo, en estos tiempos, por temas justamente de inclusión y diversidad, se comienza a estilar que ya sea en el mundo deportivo o incluso un poco académico, todos reciben un premio por participación. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿O cómo debería cambiarse ese concepto? Justamente para el caso de poder que el CEO la salud mental que bien menciona Jaime. ¿Cómo lo ves? Mira, la competitividad en cierta forma es buena. Cuando dan un premio a la participación, también es valorado. ¿Por qué? Porque da e incentiva a las personas a participar. ¿Me ve? Porque hay muchas personas que no participan. Por ejemplo, de nosotros para que entre al gobierno, digamos, el 50% de mujeres, 50% de hombres de forma obligada. Si no hubiera eso, sería el 90% de hombres y 20% de mujeres, quizás. Pero cuando es obligado en cierta forma, hace que las otras sí o sí participen. En esto de la competitividad, si tú das un premio a la participación, está bien, porque estás incentivando a los demás a participar. Pero lo que corresponde, corresponde. Si esta persona que ganó, le corresponde la medalla de oro. La segunda, la medalla de plata. La tercera, la medalla de bronce. Lo demás, que se esfuercen para la próxima competencia. Porque eso es lo que debería ser. Y es hasta el momento, pero está mal interpretado. Por ejemplo, tú ya da miedo, digamos, llamar la atención o educar de una forma en valores por el miedo a la crítica, por todo lo que está pasando esto de la inclusión, la diversidad. Da miedo, pero las cosas son como son. El respeto es respeto. La discriminación es discriminación, el racismo es racismo, la palabra con su concepto como tal. Pero ahora en nuestra sociedad les gusta la discusión, les gusta meter una cosa, otra cosa, donde tergiversa la información real. Entonces nosotros tenemos, como ahorita, que realmente es muy valorado lo que están haciendo, es empezar a visibilizar de que sí existen situaciones donde las personas no sabían que las están pasando. Es decir, ahora una persona va a empezar a ver y va a decir, no, caramba, parece que sí, yo estoy con algo. No había sido tan normal, por eso tengo ese cansancio, por eso tengo ese malestar. Pensé que era normal estar cansado, pensé que era normal estar irritado por tanto trabajo, pensé que era normal estar estresado. Y si digamos, como tú dijiste en la competitividad, es normal estar estresado porque tengo que ser el mejor, voy a dar un examen. Es normal de que tengo que trabajar 24 horas toda esta semana, porque tengo que ser el mejor. Pero si nosotros vamos mostrando y la gente va internalizando de que no es tan normal lo que nos han hecho creer que es normal, ¿no? Entonces, tengo que pensar en mí. Si yo estoy bien, todo a mi alrededor va a estar bien. Si yo estoy con claridad mental, voy a ser más productivo. Si yo busco ayuda terapéutica, si busco ayuda, aunque sea con un amigo especial o amiga especial, para contarle con toda la confianza y desahogar lo que tengo, voy a oxigenar mejor mi cerebro para pensar con más coherencia. Entonces las personas van a ir cuestionándose, como ahorita. Todo lo que hemos hablado, la gente que va a escuchar se va a cuestionar en algún momento, como nosotros nos estamos cuestionando. Por ejemplo, ahora hay muchas cosas, como ha dicho Jaime hace un instante. Si pensaríamos en la vergüenza, en la crítica, no hubieses llegado donde has llegado. Jaime no estuviera donde está. Yo no estaría donde estoy, porque hemos roto esa barrera, en primer lugar, de la crítica, del miedo, que es lo que hemos hablado anteriormente, un miedo que nos han internalizado de forma continua como una normalidad, que ahora sabemos que no es así.
Entonces vamos rompiendo barreras, vamos saltando obstáculos y mostrando a los demás que sí se puede, sin querer, pero somos modelos a seguir de otros. Conforme a lo que ellos vayan aprendiendo y siendo, ahorita las redes sociales son increíbles. Hay modelos a seguir que obviamente pueden ser modelos negativos o modelos positivos, dependiendo la situación, ¿cierto? Pero las redes sociales, la inteligencia artificial, todo lo que es la tecnología ahora, en sí hace que todos estemos en un solo sector, en un solo lugar, pero con otra educación, con otro pensamiento, con otras interpretaciones, pero en algún momento va a salir el querer ser mejor y el cuidar de sí mismo. Entonces vale la pena. Todo lo que se trabaje para visibilizar de que las personas tienen que cuidarse primero para que estén mejores y su alrededor esté mejor y sean más productivos, vale la pena. Aunque sea así chiquitito en apariencia, no. Para algunos ese chiquitito va a ser gigante. Jaime, para ir cerrando, consejos desde el punto de vista académico para mejorar justamente tu salud mental, la de tu equipo y lo que estás haciendo como empresa. Me parece que podemos aplicar las metodologías que existen. Hay que tener realmente el seguimiento y el apoyo de profesionales como Amparo para que nos guíe qué indicadores, qué metodologías o qué exámenes podemos realmente hacer en nuestra empresa para tomar decisiones. Mira qué interesante, la otra vez estaba viendo una metodología para saber cuándo somos más productivos a nivel sueño, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunas metodologías que dicen, mira, hay gente más productiva en la mañana, otros en la madrugada, otros realmente en la tarde. Existen metodologías súper interesantes rompiendo los patrones de 9 a 5, ¿no? Sobre todo en industrias de servicios. Entonces, yo diría que utilizar este tipo de herramientas para conocer la personalidad, para conocer cuándo eres más productivo, cuando saber si hay burnout o no, porque también hay metodologías y cuestionarios muy interesantes que pueden ser revisados realmente por profesionales para saber cómo están nuestras empresas y tomar decisiones. Yo creo que ahí entra una línea estratégica que yo no lo veo o no la he visto realmente en ninguna industria de forma fuerte y dura, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo estamos realmente en salud mental? ¿En cuánto somos más productivos? ¿Cuál es nuestra personalidad? Ahí hay un tema súper importante para productividad. Número 2, no tener miedo a la innovación ni a la crítica. Creo que ahí hay un tema interesante también de trabajar en nuestros países, en nuestras empresas. Y recuerdo ahora que estamos todos en TikTok también, hay un grupo boliviano que a mí me encanta, no sé si a Amparo le parece súper interesante, que se llaman los Super Sexy Boys. Imagínate que estos chicos son virales a nivel global, están pensando ser la canción del Mundial de Fútbol, nada menos, y son personas súper humildes, o parte de ellos, que hicieron un video en Cochabamba y que el Chelsea les hizo virales, ¿no? Por la magia de la internet. ¿Qué hubiera pasado si estos chicos no hubieran hecho este tema de pensar en la crítica, ¿no? No serían virales. Y más aún, uno de ellos da el paso de formalización, de hacer algo un poco menos lúdico de lo que primero hicieron. Entonces, súper interesante, ¿no? O sea, el medio de crítica, imagínate una empresa haciendo lo mismo. O sea, increíble. Y por último, la parte relacionada con autoayuda de los gerentes, los líderes y los CEOs, entender que también son humanos, no son máquinas y que realmente requieren tener estos equilibrios también en su vida profesional. El tema de la autoexigencia está súper bien. Yo creo en la autoexigencia. Siempre creemos en el podcast el 1% mejor diario. Ser de excelencia también lo creemos. Creemos en la competencia, claro que sí. Pero creo que en el mundo actual también se requiere tener buenas personas y personas abiertas. Y sobre todo tomando en cuenta que a lo menos en América Latina la esperanza de vida es muy corta. Son 77 años en promedio. Pues la pregunta es, ¿cómo te recordarán esas personas, verdad? ¿Cuántas personas has tocado y cuánto fuerza o alternativas has generado en tu vida? Que es muy, muy corta. En Europa, un poquito más, 82 años. Seguramente las nuevas generaciones llegarán a 110, 120 años, pero por el momento es apenas 77 años. Entonces, en ese sentido, te diría que hay que estar súper abiertos también a los cambios rápidos, firmes y sobre todo tomando en cuenta que las personas te van a recordar en cómo realmente fuiste las personas que también compartieron tiempo contigo. De tu lado, Amparo,
Nos dijiste un poco cómo empezar el día. Dinos un poco cómo debería ser la rutina. Hablemos un poco semanal. ¿Qué le recomendarías a un líder que haga semanalmente para tratar de mejorar su salud mental, emocional, la de su familia y la de su equipo de trabajo? Mira, hay algo muy, muy especial en las personas. En primer lugar, es que tienes que querer. Tienes que querer estar mejor. Ese es el primer paso. Reconocer como el alcohólico, ¿te acuerdas en las adicciones que dice, tienes que reconocer que eres alcohólico, tienes que repetir? Entonces, eso a mí me ponía muy triste en algunos de los pacientes que decían, no, yo no soy el alcohólico y está terrible. Lo mismo pasa con estas situaciones. ¿No ve? Cuando hay estos síndromes, cuando hay estas exigencias, de pronto no reconocemos que estamos en un camino autodestructivo a largo plazo. Cuando ya vamos viendo todas estas situaciones, estos podcasts, lo que sale en las redes sociales, o tal vez me interesa un poco más ver cómo me voy a sentir mejor, es ir reconociendo que necesitas ayuda, necesitas apoyo en esto. Y hay apoyo, hay ayuda. Entonces hay que reestructurarse de forma cognitiva y emocional, pero de una forma estratégica. ¿Qué significa? Tú la semana tienes que hacer una gestión de energía. ¿Qué significa la gestión de energía? Como lo que decíamos hace un instante, no necesitas cuánto tiempo te va a ocupar para realizar esta tarea. En concentración, antes te costaba 4 horas, ahora te puede costar 1 hora y media con procesos de descanso donde no te estreses ni te autoexijas demasiado, donde tomes espacios de tiempo para pensar en ti, para disfrutar algo contigo. Hay algo muy importante. Durante toda la semana, si tú preguntas a un CEO, a un líder, a un director, le dices, ¿has comido algo? ¿En el día comes algo? Ay, no he tenido tiempo. ¿Desayunaste? Ay, es que se me hizo tarde. Entonces, no hay alimento. Y cuando no hay alimento, no hay glucosa, no hay energía, no hay oxigenación cerebral. Entonces, empezamos por ahí, decirles, miren, uno está pensando en cómo te vas a portar, cómo vas a pensar, qué vas a hablar, ¿cierto? No, primero el alimento. Cuando tú desayunas, ya le has dado un golpe de energía a tu cuerpo donde va a pensar de forma objetiva y clara porque está oxigenado. Que se alimente unas 4 o 5 veces con porciones pequeñas de alimento que le va a dar impulsos en el día que le van a permitir pensar en sí mismo y gestionar la energía que tiene para realizar las tareas que le corresponden y pueda en ese momento programarse donde no sobrepase el tiempo para una sola tarea y que venga el cansancio mental y la irritabilidad. Cuando ya empieza el cansancio mental y irritabilidad, decirle que ponga un alto y se tome un café, coma algo para que pueda distraer al cuerpo, para que pueda mejorar, para que pueda oxigenarse y sea más productivo, más que nada. Después, obviamente, al tener esta parte psicológica de autoayuda, empieza a aplacar las situaciones que le parecían que le estaban atacando. Se va dando cuenta de forma objetiva de que no había sido así, de que tiene el espacio de tiempo, que lo puede realizar y lo va a realizar bien. Y ahí mismo empieza también a mostrar a los demás su vulnerabilidad como líder, que es ser humano como los otros. Entonces está dando un ejemplo del autocuidado para que las otras personas también lo puedan seguir y haya una mayor productividad en esa semana, en ese día. Poco a poco, pasito a pasito. Es decir, no esperemos correr. Y también tenemos recaídas. Entonces, que esa recaída no implique de que deje de trabajar en sí mismo. Es decir, va a volver a retomar. Entonces, un pasito a la vez del autocuidado, del amor propio y de trabajar en sí mismo, porque como les digo, yo estoy bien, todo a mi alrededor va a estar bien. Y de mi lado algunas conclusiones, un poco basado en mi experiencia y mi mucha ignorancia en el tema psicológico, es, tienes que prepararte.
Si tú no te preparas justamente emocional, intelectual, académica, no vas a llegar muy lejos. Tienes que prepararte y por eso justamente yo creo que el mensaje que justamente Amparo y Jaime nos mencionan es trata de usar recursos que están disponibles, académicos o terapéuticos, para poder hacerlo. Segundo, lo más importante que puedes hacer como líder es pensar en tu equipo. Tú solo tienes 2 manos, 2 ojos, 2 oídos. Es muy limitado lo que tú puedes hacer. La fortaleza de tu equipo es tu primera fortaleza. Entonces procura que ellos estén de la mejor manera también emocional, psicológica, todo lo que hemos hablado. Para ti, aplica para ellos. Y tal vez el último consejo es, cree en ellos. Porque no es solamente entrenarlos, es darles las oportunidades de que crezcan y crezcan mucho más. Porque si tú eres la persona más inteligente en el cuarto de todas las personas que has contratado, tienes un problema. Porque por algo los contrataste para que estas personas hagan mucho más de lo que tú puedes hacer solo. Amparo, Jaime, millón gracias. Creo que fue un episodio completamente diferente. Esperamos tratar de establecer esto una rutina de una manera más constante. A todos, acá están justamente los links. Usen Notebook LM. Si no lo saben, escriban a Jaime o a mí para que puedan revisar mucho el material con inteligencia artificial y puedan entender un poco más qué es lo que estamos tratando de ayudar a transformar esta sociedad, estos equipos, porque creemos fielmente que ustedes, sus empresas y el mundo que está alrededor nuestro se puede beneficiar con lo que estamos tratando de conversar, par de locos y tal vez una tercera persona ahora como Amparo, tratando de ayudar a todos los que nos están viendo. A todos, un millón gracias, una excelente semana y los esperamos con mucho placer la semana que viene. Fuerte abrazo a todos. ¿Qué te pareció? Me encantó. Me encantó. Yo debería preguntarles qué les pareció. Estuvo perfecto, exactamente. Entonces, estuvo increíble, Amparo, más bien muchísimas gracias. Sí, millón gracias. No, yo agradecerles a ustedes, realmente hablar sobre esto es muy importante y que ustedes lo tomen de una forma tan familiar es mejor todavía. ¿Qué significa? Que todo el mundo va a ser empático y lo va a asumir como propio. No, realmente gracias, le he pasado hermoso. Obviamente que uno quiere decir muchas cosas más, va a haber el espacio, pero agradecerles mucho y más que nada, Jaime. Yo tengo una relación muy especial con Jaime, he aprendido mucho con él en todo lo de la FAO, ha sido el que me ha recepcionado con tanta calidad, con tanta calidez, con tanta afectividad, Jaime, realmente, y hasta ahora. Gracias. Tú sabes que te aprecio mucho y aparte es uno de los más inteligentes que conozco. Porque claro, porque real, al instante, en todo lo que hemos hecho el trabajo en la FAO durante esos años, él estaba pilas, al tiro. Entonces ha hecho que todo el equipo se maneje también así. Entonces yo pienso que lo que estás haciendo, Jaime, ahorita donde estés, lo estás haciendo con excelencia. Pero, gracias, como tú dices, ¿no? La parte empática que tienes, eso es una maravilla. Es decir, donde tú te muestras como ser humano, como un ser humano afectivo. Y eso he visto ahorita también en ti, Edgar. Te agradezco. Que eres una persona muy empática, muy afectiva y más que nada, eres una persona con una proyección hacia los demás. Eso es, no sé, no es muy, en este momento con la gente que estoy trabajando o viendo, no es muy común. Es decir, todo el mundo está pensando en sí mismo y ser millonario, ser rico a costa de todo. Es decir, no hay esa racionalidad, ¿no ve? De que esto no debo hacer, no debo esto, no. O no puedo someter para que yo esté más. Mientras en ti se ve algo más, así más de salir adelante juntos. No, eso es muy bonito. No, yo les agradezco. De verdad ha sido un día espectacular. Hoy día voy a estar muy feliz y voy a poner esta noche mis agradecimientos. Gracias. Mi agradecimiento es el podcast de esta mañana. Te mando un abrazo. Muchas gracias. No, igualmente, Jaime. Un abrazo, Edgar. Ya conversamos. Cuídate. Ya, listo. Chao, chao. Chao, chao, queridos. Chao, chao.